Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Incluso ahora, todavía no puedo creer lo que dijo Creed. Rompió conmigo y dolió como el infierno. No importa la razón, ya sea que tuviera sentido o fuera completamente ridículo, igual dolió, pero la razón por la que no pude aceptarlo en absoluto fue porque chocaba con todo lo que sentía. Sé que la gente puede dejar de amar, pero debería haber algún tipo de advertencia, una señal de que nuestra relación se estaba desmoronando, no un corte repentino y limpio, como dormir en paz y luego despertar en shock al sonido de gatos peleando, solo para darse cuenta de que todo fue solo un sueño. Ya no voy a cuidarte, Guayu. De ahora en adelante, cuídate tú solo. Dime, si no le importara, ¿por qué diría algo así? Puede que no sea la persona más inteligente del mundo. A veces hago cosas tontas, pero para esto déjame ser tonto otro día. Tal vez parezca que estoy siendo terco, persiguiendo a alguien que me dejó de verdad, me dejó parado ahí como un tonto, corriendo tras su coche como un lunático. Estoy destrozado. Nunca antes le había rogado a nadie así, pero me niego a dejar que las cosas sigan tan poco claras. Crick me debe una explicación real o, si ha encontrado a otra persona, entonces que lo diga. Pero quiero pruebas. ¿Quién es él? Crick es policía, ¿no? Tráeme las pruebas y arreglemos esto como es debido. Guayu, ¿estás bien? Preguntó Tai mientras estábamos sentados juntos en el vestidor. Claro que no, respondí de inmediato con brusquedad. Tonto, hoy estás bravo. Si estás tan enojado, ¿para qué viniste a trabajar? Si me quedo solo en casa, solo voy a pensar demasiado. Al menos trabajar evita que me vuelva loco. Bueno, ahora mismo, tu cara parece como si cargaras el peso del mundo. Intenta sonreír un poco. Acabo de ver a Mine antes. Probablemente te llame pronto. ¿Puedes tomar mi lugar? Maldita sea. Todos los demás son tan protectores con sus clientes habituales. Y aquí estás tú, simplemente regalando el tuyo. ¿Por qué? Creo que Mine es lindo, juguetón, un poco bromista. ¿Por qué no te gusta? Tengo novio, pero ¿no te dejó? Se cayó justo a tiempo, menos mal, porque si hubiera terminado esa frase, lo habría golpeado con la caja de pañuelos. Al ver mi mirada oscura, Tai se levantó rápidamente. Está bien, iré a ofrecerme y dejaré que Mine decida. Tonto, ni siquiera soy del tipo lindo y coqueto como tú. No tengo idea de si siquiera me elegirá. Tai salió y yo dejé escapar un profundo suspiro antes de desplomarme boca abajo sobre la mesa, girándome hacia la pared. No hablaba con nadie, no es que nadie se atreviera a acercarse a mí, estaba de muy mal humor, y ahora que todo el club sabía que me habían dejado tirado al lado de la carretera, estaba seguro de que mucha gente lo estaba disfrutando, incluso si no sabía quién era Creed. Cualquiera que me guardara rencor debía estar encantado. Me esforcé por llegar a la cima del club, pero al final ni siquiera eso fue suficiente. Él todavía no me quería, lo que sea, no me importaban. Saqué mi teléfono, suspirando de nuevo cuando nada cambió. Kit seguía negándose a hablar conmigo. Me estaba volviendo loco, tanto que finalmente llamé a Rose esta tarde. Resulta que ni siquiera Rose tenía idea de esto, y eran mejores amigos. Ella prometió preguntarle a Kit qué estaba pasando realmente, pero incluso ahora no había oído nada de ella, así que ¿Creed realmente planeaba dejarme para siempre? Solo ese pensamiento era tan doloroso que me dieron ganas de llorar ahí mismo. Creed era la persona más cálida y amable que jamás había conocido. Todo lo que hizo por mí significó mucho. Nunca me di cuenta de que el amor podía traer tanta esperanza y felicidad hasta que lo conocí. Su ternura, su abrazo fuerte y seguro, su tacto, sus besos, su voz suave, su sonrisa cuando me mira. Creed era como un sueño hecho realidad. ¿Cómo se suponía que iba a aceptar esto? Esa noche trabajé en piloto automático. Mi cuerpo se movía, pero mi mente estaba en otra parte.
Todo a mi alrededor se difuminó en ruido de fondo, solo imágenes y sonidos, despojados de cualquier emoción. Era como ver una película, excepto que yo actuaba en ella. Otra noche sin sentido, hasta que Rose llamó. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Estaba tan sorprendido que inmediatamente me levanté y me alejé de la música para poder oírla mejor. Wayu, escúchame con atención e intenta mantener la calma. La voz de Rose temblaba incontrolablemente. A Gret le dispararon. Dejé caer todo y corrí. De camino al hospital supe que lo que le había pasado a Gret se había convertido en un titular a nivel nacional. Mis manos temblaban mientras hojeaba las noticias. La policía había hallado una mansión y el sospechoso, el hijo de un político, fue atrapado en una fiesta privada ilegal llena de drogas y todo tipo de crímenes. El sospechoso había sido baleado y arrestado en una habitación donde se consumían drogas y se estaba produciendo una agresión sexual. Una idol femenina había sido atraída ahí contra su voluntad y un policía había resultado gravemente herido al intentar salvarla. Llegué al hospital y corrí directamente a la sala de espera fuera del quirófano en el segundo piso. Rose estaba ahí, con una expresión de profunda preocupación. Rose, ¿dónde está Creed? Grité en el momento en que bajé de las escaleras. Wayu, Rose se levantó. Está en cirugía, todavía no sabemos nada. Antes de que pudiera siquiera acercarme a ella, un hombre sentado cerca también se levantó. Me clavó una mirada profunda y furiosa. ¿Por qué estás aquí? Su voz profunda y autoritaria cortó el aire. Vete, esto es un hospital, no un burdel. Me encogí, mirándolo en shock. Entonces, mis ojos se dirigieron a Rose y en ese momento lo supe. Ni siquiera tuvo que decirlo. Este era el padre de Creed, alto, imponente, con ojos afilados e intensos, tan parecidos a los de Creed, pero sin su calidez. Junto a él estaba sentada una mujer mayor, cuya postura y vestimenta refinadas dejaban claro que ésta debía ser la madre de Creed. Yo no soy. No me importa cómo te llames. Me interrumpió el padre de Creed. No quiero a alguien como tú cerca de mi hijo. Vete ahora. Estaba demasiado aturdido para responder. Simplemente parado ahí sin palabras, su ira solo creció. ¿Te vas por tu cuenta o tengo que arrastrarte yo mismo? Dio un paso hacia mí. Rose y la madre de Creed se apresuraron a intervenir. Tío, por favor, cariño no. El padre de Creed me agarró por el cuello de la camisa y me arrastró hacia las escaleras. Rose y la madre de Creed gritaron para que se detuviera, pero no le importó. Sin dudarlo, me arrojó escaleras abajo. Apenas logré agarrarme de la barandilla a tiempo. Si no lo hubiera hecho, habría rodado hasta abajo.